Saludos. Titulamos este vídeo ¿Dónde está Dios en la Tierra toroide? Cosmos Tierra toroide número 21. Como su título indica, este vídeo está relacionado también con la espiritualidad o con las energías sutiles, podemos decir, porque ya sabrán, lo hemos expuesto repetidamente, que nuestra teoría es de la totalidad, y la totalidad es una materialidad y también una espiritualidad. Y en este tiempo, en este mes de octubre del 2020, cuando una oscuridad está atacando de un modo inmisericorde a esta humanidad, pues consideramos importante también pues tratar cuestiones que podemos decir vitales esenciales del ser humano, y están relacionadas pues también sobre todo con la espiritualidad. Entonces, ante esta pregunta, ¿dónde está Dios en la Tierra toroide? Pues caben, podemos decir, dos actitudes del ser humano. El ser humano materialista, que entonces ante esta pregunta pues simplemente la desechará y dirá simplemente, pues como no existe Dios, no existe trascendencia, todo se termina aquí en esta vida material, pues entonces esta pregunta no tiene sentido, no está en ningún lugar, ni en ninguna parte, ni en ninguna dimensión. Dios, esto sería una mente materialista. Nosotros tenemos que decir que estas mentes materialistas pues son muy apreciadas por Lucian, porque normalmente pues terminan en un sentido práctico de la vida en lugar de un sentido, podemos decir así, atendiéndose a principios. Y entonces finalmente pues estas mentes materialistas pues terminan, podemos decir, pues en contra del propio ser humano, porque si son inteligentes, porque suelen ser inteligentes, pues cargan toda la culpa en el ser humano y suelen pensar, en realidad el ser humano pues es un ser inconsciente y está justificado que sea castigado y que la verdad sea ocultada por los que más saben, y de esa manera pues justifican un sistema de oscuridad y ellos consciente o inconscientemente se ascriben a este sistema. En cambio, esta pregunta ante una persona, un humano que no sea materialista, pues entonces la respuesta suya, consideramos nosotros, es nuestra, dijésemos así, nuestra intuición, pues será, pues en esta tierra, pues Dios no va a estar como por ejemplo en una habitación contigua a la mía o en el bar de la esquina, evidentemente, sino la persona que consideramos nosotros, el pensamiento más general sería que está en otro estado de ser, que no sería esta existencia. Ellos pensarán, cuando yo perezca, por ejemplo, pues yo ya no estaré físicamente, entonces si existe una trascendencia o un Dios, pues tiene que estar en otro estado, y entonces en eso no está muy descaminado, porque sería evidentemente pues otro estado más sutil, claramente, evidentemente. Entonces decimos, ya entonces entraríamos en el tema de las dimensiones, porque esta persona pues diría, bueno, pues Dios está en otra dimensión. Por eso también nosotros vamos a tratar brevemente pues el sistema de dimensiones, o lo que se considera, sobre todo con esta nueva era, que se ha propagado mucho este conocimiento de las dimensiones, de una manera confusionante, decimos nosotros. Entonces también podría decir esta persona, y en eso sí tendrá razón, como también se nos educa, pues Dios está en todas partes, y eso es correcto, pero nosotros decimos, pero eso más bien podríamos interpretarlo como la conciencia de Dios, al igual que el éter, pues está en todas partes. Pero nosotros tenemos que ir, como nuestra teoría tiene que unificar los dos conceptos de lo material y lo espiritual, pues tenemos que ir a la materialidad del cosmos Tierra toroide. Y entonces, lo importante sería ver, y es a lo que dedicamos nosotros este vídeo, a ver desde dónde en nuestra dimensión pues está predominantemente emitiendo
la fuente o Dios, o como queramos llamarle, pues en relación con nosotros y con la materialidad, podemos decir, o con este cosmos. Entonces, nosotros decimos que en el cosmos tierra toroide, pues existen espacios y tiempos que vamos a poner aquí para que vean la palabra que hemos nosotros entrecomillado. Existen espacios y tiempos de mayor proximidad o lejanía a la fuente. Y entonces nosotros vemos que, como todo es coherente, pues veremos que estos espacios y estos tiempos pues entran en la clave que hemos compartido y seguimos compartiendo, la clave del equilibrio. Pues ahí, en estos espacios y tiempos de nuestra cosmos tierra toroide, donde esté el equilibrio, pues ahí evidentemente es donde estará predominantemente la fuente en relación con nuestra propia materialidad. Entonces nosotros vamos a desarrollar un punto 1, tratando brevemente las dimensiones. Punto 2, la ubicación temporal, como hemos dicho, tiempos y espacios, pues la ubicación temporal de la fuente en este cosmos tierra toroide. Y punto 3, la ubicación espacial, no temporal, sino espacial de la fuente, aunque ambos conceptos son inseparables. Un punto 4, pues trataremos nosotros de la oscuridad, porque la oscuridad conoce, evidentemente, esta ubicación temporal y esta ubicación espacial, y lo que ella realiza en relación con este conocimiento. Y un punto número 5, pues la ubicación física, ya más física podemos decir, no en relación con la parte material de este cosmos, sino con la parte física del ser humano, donde podemos decir que predominantemente está esta fuente que le podemos llamar Dios, o le podemos llamar la causa, o como cualquier persona prefiera. Entonces, en relación con el concepto de dimensiones, pues decimos nosotros que es un concepto que ha sido confusionante en esta nueva era, porque han estado empezando a hablar de muchas dimensiones. Nos han estado diciendo que hay que hacer un salto hacia la quinta dimensión. Y nos han dicho también que la cuarta dimensión, y que nosotros estamos simplemente en la tercera, y que la cuarta dimensión pues es el tiempo. Nosotros decimos, esto es totalmente confusionante. ¿Cómo va a ser el tiempo la cuarta dimensión si ni siquiera entendemos lo que es el tiempo? Y nosotros decimos que el espacio y el tiempo pues son dos ejes de esta realidad muy concretos, y no hay que irse a ninguna otra dimensión, porque todas estas teorías, por ejemplo, hablan incluso de muchas más dimensiones, aparte de la quinta, a lo mejor de la novena, de la dimensión número 11. Todo eso, ¿qué consigue? Pues consigue ningunear al ser humano, diciéndole que él está simplemente en la tercera dimensión. Nosotros decimos, sí, estamos en la tercera dimensión porque es la dimensión de la totalidad, es la dimensión de la fuente, no se necesita más, nosotros estamos en el centro. Y entonces por eso decimos nosotros que en relación con la fuente es lícito pensar, y la persona piense que Dios o la fuente pues no está en esta dimensión. Eso es lícito y además es cierto, pero también tenemos que decir que solamente como el 3 es el esencial, pues solamente con 3 conceptos es suficiente. Considerar que existe una dimensión superior. Ahí podemos decir, bueno, pues ahí está la divinidad, o nuestro origen, o la causa, una dimensión superior, la nuestra, que es la más importante para nosotros, evidentemente, y después la infradimensión, que es de donde vienen todo este adoctrinamiento falso y todo este ataque que se está produciendo. Entonces, con esas 3 dimensiones, pues se entiende todo, mientras que si tú prolongas, lo único que tú estás haciendo pues es una estrategia de tipo Lucian, evidentemente consciente o inconsciente, para realmente quitar discernimiento al ser humano. Simplemente 3 dimensiones son las que tenemos que considerar, no hace falta ninguna más. Una dimensión superior, que es nuestro origen espiritual, la nuestra actual, que es la que tenemos que atender fundamentalmente, y también saber que existe una infradimensión que está secreta, está escondida y está dirigiendo esta realidad nuestra concreta y cotidiana. Entonces eso es simplemente lo que la persona tiene que tener el conocimiento fundamental con respecto a las dimensiones. Entonces hemos dicho que vamos a tratar en este vídeo la ubicación temporal de la fuente. Entonces nosotros vemos aquí que la clave que estamos compartiendo, la clave de la equilibración o del equilibrio,
pues es fundamental. Donde esté el equilibrio, pues ahí es donde está la fuente. ¿Y el equilibrio qué realiza? Pues realiza una dualidad en equilibrio, pero en equilibrio complementario, que eso es muy importante y lo veremos en el vídeo siguiente para poder entender otra clave muy fundamental que vamos a ver en el siguiente vídeo. Entonces aquí vemos lo que se llama el ciclo circadiano, que ya hemos visto. Estos son conceptos que hemos tratado en otros vídeos y en otras series, pero tenemos que volver a traerlos aquí para seguir facilitando y afinando en esta comprensión. Entonces el ciclo circadiano pues es el ciclo del ser humano del día y de la noche. Y fíjense que aquí está dividido perfectamente en dos partes, en dos mitades. Por eso decimos que serían las 6, la hora 6, que sería el amanecer, y las 18, que sería el atardecer. Entonces estos serían dos pulsaciones que te dan y te marcan un equilibrio entre 12 horas y 12 horas. Y entonces el ser humano, todas sus funciones físicas están totalmente bien armonizadas con ese ciclo. Entonces en el ser humano pues se cumple este mismo esquema que se cumple en la fenomenología de la Tierra, cosmos, Tierra toroide, porque en esta fenomenología que nosotros sentimos, experimentamos, pues exactamente existen dos pulsaciones, la pulsación diaria, podemos decir, y la pulsación anual de la fuente. Mediante pulsaciones es como se crea toda esta realidad. Esas pulsaciones son líneas de fuerza invisibles que también se proyectan mediante el éter, podemos decir. Entonces, en el ciclo diario solar, porque estamos ahora hablando de la temporalidad de la fuente, ¿dónde está más próxima a nosotros? Pues ya decimos, aquí a las 6, al amanecer, cuando existe en cualquier día, incluso en invierno y en verano, porque la hora entonces irá variando en invierno y en verano, la hora del amanecer, pero en todos los amaneceres notarán una sensación que no existe ni la luz fuerte del sol, ni tampoco la oscuridad, sino existe una atmósfera con una iluminación intermedia. Y ahí, si lo analizan, verán que no existe siempre, incluso en cualquier época, no existe ni demasiado calor ni demasiado frío, y que la situación, podemos decir así, psicológica, pues del ser humano, pues ahí, si lo analizan, nosotros queremos que la persona lo experimente, pues está una persona con mucho sosiego, con mucha paz, tanto en este equilibrio de las 6 del amanecer como también del atardecer. Existe dijésemos así, un estado especial. Pues ahí, en ese equilibrio, es donde está de modo temporal la fuente. Eso en la ruta diaria, en el ciclo diario. Y en el ciclo anual, que sería aquí en el analema anual del Sol, pues ¿cuáles serían esos puntos equivalentes al amanecer y al atardecer en el ciclo anual? Pues serían los equinoccios, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de marzo. Ahí es donde está ese máximo equilibrio. Y entonces, si hacemos coincidir el equinoccio, en ese mismo equinoccio, pues precisamente este día, pues está también donde realmente pues está más equilibrado con estas horas que estamos diciendo. Y entonces ahí, a nivel temporal, es donde está más próxima la fuente al ser humano. En cambio, ya cuando llegas a los solsticios, pues eso, y ahora no lo vamos a tratar aquí, eso es causa de un desequilibrio, evidentemente, porque estamos en la creación secundaria. En la creación primaria no sería así. No sería así, pero este punto sí sería semejante, porque es que nos indica la máxima proximidad temporal de la fuente. Y eso es en el tiempo, en los ciclos temporales. Pero y en el espacio que es una parte más física, ¿dónde estaría sobre todo predominantemente la fuente o Dios? Porque esa es la pregunta de este vídeo. ¿Dónde se encuentra Dios? Pues aquí pues estaría en el ecuador. Entonces estamos viendo aquí el punto del ecuador. El punto del ecuador es de los polos, que también son los vórtices polos, donde se intersectan con el centro, pues esta es la parte del ecuador. Entonces desde este centro y desde este ecuador es donde está físicamente, espacialmente, la fuente. Y por eso también cuando vamos con la brújula, pues la brújula en estos dos puntos, porque aquí existe una elevación y un descenso de la brújula, pero en estos dos puntos pues está equilibrada totalmente, equilibrada con el mismo eje, como están viendo, y eso lo hemos expuesto en algún otro vídeo. Entonces, en el espacio, pues en el espacio sería en el ecuador, y eso lo vamos a ver también
ese espacio de Ecuador, porque a lo largo del año, físicamente, pues aquí en el Ecuador, en la línea del Ecuador, fíjense que está marcando mitad sombras y mitad luz. Quiere decir que siempre en la línea del Ecuador siempre está mucho más equilibrado la duración de horas de sol y de horas de oscuridad, de horas de luz y de horas de oscuridad. En esta línea, en cambio, en los polos, como estamos viendo aquí, pues se va produciendo un progresivo desequilibrio, de tal modo que incluso las horas de luz, a medida que te acercas al polo norte, como estamos viendo aquí, pues en este punto, pues mientras que aquí existirían días de 6 meses incluso que el sol no se oculta totalmente, incluso hay un día que se le dice el día de 24 horas, eso ya lo pueden estudiar, pues mientras en el otro hemisferio de la Tierra, pero nosotros recordamos que nosotros estamos por dentro, no estamos por fuera, pues aquí sería lo contrario, serían 6 meses de sobre todo que no aparece el sol tanto. Todo lo contrario, y también de la noche. En cambio, en este punto del Ecuador, pues a lo largo de todo el año, pues siempre te lo divide en el mismo, más o menos, porque no es exacto, pero más o menos 12 horas de sol o de luz y 12 horas equilibradas con la sombra. Por tanto, esto todo nos está confirmando que en esta línea es donde, y en ese centro es donde está, como ya nosotros llevamos mucho tiempo compartiendo, es donde está el eje central emitiendo, y los polos pues serían extremos necesarios, evidentemente. Entonces, resumiendo aquí, porque todo en relación con el equilibrio. Entonces, el equilibrio, ¿dónde estaría la fuente en el equilibrio temporal? Pues estaría en los equinoccios, y en el espacio, pues estaría en el ecuador. Y ahora, lo contrario sería el desequilibrio. ¿Dónde estaría el desequilibrio espacial? Pues estaría en los polos, ¿Y dónde estaría el desequilibrio temporal? Pues estaría en los solsticios. Entonces vean que todo esto es coherente y la importancia que es la equilibración, que es, dijésemos así, el origen de la creación y como ella lo ordena todo. Pero un libre albedrío produjo también este desequilibrio. Esto quizás a lo mejor en un vídeo final pues nosotros hablemos algo, porque puede ser algo más especulativo de lo que sería la creación original en mayor equilibrio que el actual. Pero ahora incluso en el actual ya ven que existen puntos concretos en los cuales está este equilibrio y se está restaurando este equilibrio. Y ahora mismo en esta dimensión que está muy desequilibrada, pues nosotros creemos que estamos en un proceso de desequilibrio, pero que será reequilibrado. Eso es lo que nos dice todo nuestro conocimiento. Entonces, en relación con estos puntos concretos en el espacio y en el tiempo, ¿la oscuridad no lo sabrá? Pues evidentemente que lo sabe mejor que nadie, porque Lucian fue el que dio origen a esta creación secundaria, entonces lo utiliza para todo su beneficio. Entonces la oscuridad pues tiene establecido unos sistemas que son mucho más antiguos de la astronomía, pues lo que existía, incluso más exacta, pues era la astrología que tenemos aquí, porque la astrología pues está concebida para dominar esta dimensión y dar este conocimiento, un conocimiento direccionador del ser humano, y que se le da sobre todo a los que van ascendiendo en la escala, a las élites, este conocimiento astrológico que lo quiere organizar todo. Pero realmente nosotros decimos lo importante es lo contrario. Lo que tendríamos que ver que el ser humano pues está por encima de este direccionamiento. Cuando lo que nos realiza es que, como si dijéramos una fatalidad o un fatum, él es el que dirige todo, y por eso tiene uno que estar en contacto con este conocimiento astrológico. Entonces, esto en relación con lo que estamos diciendo de las ubicaciones espacio-temporales, esto sería en relación con el tiempo, pero también con el tiempo y con el espacio de este conocimiento, pues están los rituales. Que se realizan en determinadas fechas, como estamos diciendo nosotros, que hemos dicho que fundamentalmente equinoccios y solsticios son importantes, pues esto la oscuridad para sus rituales negativos, podemos decir, al igual que la astrología, pues lo utiliza también para toda su ritualística, y no queremos entrar ahora en ese punto.
Entonces lo que queremos es destacar que es importante esto que estamos diciendo de dónde está Dios, dónde está la fuente y cómo la oscuridad pues ella aplica lo que conoce pero para su beneficio y no para el beneficio de la auténtica fuente. Y entonces hemos dicho que terminamos aquí con un punto. ¿Dónde estará la ubicación? Hemos dicho ya la ubicación en el toroide, en la forma física más material, ¿dónde estaría? En el espacio y en el tiempo, sobre todo la fuente o Dios, o como queramos llamarlo. Ahora bien, en el ser humano concreto, ¿dónde estaría más? ¿O dónde se iniciaría? Pues en el corazón. En el corazón es donde estaría más esa fuente emitiendo. Y entonces, si tenemos dos partes que nosotros queremos decir y decimos que tienen que equilibrarse, que es la mente o la razón y el corazón o los sentimientos y las emociones que tienen que equilibrarse, pues nosotros decimos, en la fuente de partida está totalmente equilibrado su parte emotiva de corazón y su parte, si podemos llamarlo de esta manera, y su parte mental, está totalmente equilibrada. Pero en el ser humano, cuando venimos aquí el ser humano, pues lo predominante y lo que no debiéramos perder nunca, pues es el corazón, porque a través del corazón, el corazón está primero desarrollado a la mente. La mente no siquiera funciona aquí al inicio. Entonces el corazón es lo fundamental, que sus pulsaciones de la fuente que se está emitiendo, pues lo está creando. Entonces, esto es primario y no debe perderse nunca, pero realmente para después vivir en el exterior y adaptarnos a esta dimensión de la manera más correcta, pues entonces hay que ir desarrollando correctamente la mente y saber equilibrarla, pero nunca desequilibrarla como está desequilibrada en esta dimensión, en los dirigentes y los que dirigen esta dimensión, sino armonizarla. Pero ya decimos nosotros que es primario, que el corazón es primario a la mente. En el ser humano, aquí cuando venimos en la fuente es idéntico, pero en el ser humano no, en el ser humano primario es el corazón y tiene que armonizarlo con la mente. Y decimos que estamos tratando el concepto de equilibrio. Pues muy bien, aquí desde el inicio ya un ser humano viene con equilibrio, incluso el equilibrio físico, como ya sabemos y hemos visto en otros vídeos, en el oído, que la persona pues se pone vertical y en este equilibrio. Entonces nosotros aquí nacemos en equilibrio físico, mental y espiritual. Y lo importante pues es no desequilibrarnos. Entonces es importante y definitivo comprender que lo que perjudica nuestra unión con la fuente es el desequilibrio mental, emocional y físico. Y entonces nosotros decimos, ¿y qué es lo que dirige esta dimensión exteriormente? Pues el desequilibrio. ¿Y por qué? Pues muy fácilmente. Porque de todos los que dirigen, desde siempre, con Lucián a la cabeza, lo que realiza es parcializar. Y parcializar es engañar. Y parcializar significa dar predominio a una parte. Y para dar predominio a una parte tienes que engañar a la otra parte. Entonces, evidentemente, pues eso lo que crea, podemos decir así, es una densificación, porque todos los que engañan, pues tienen, podemos decir así, toda su actitud mucho más densa, tienen que estar manteniendo ese engaño. Entonces ellos están realmente densificándose, no fluyen con la espiritualidad y con la totalidad, tienen que estar ocultando. Entonces los que parcializan y engañan, pues evidentemente desequilibran a los demás, pero también sobre todo se desequilibran ellos mismos. Y cuando existan los reajustes dimensionales, pues evidentemente el desequilibrio irá al exterior y el equilibrio irá al interior dimensional. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.